Ok. Esta es la rúbrica del proyecto del semestre pasado, sin embargo, nada más hay que adecuarlo a lo que corresponde a una cimentación superficial. Al final sería exactamente lo mismo. Debe incluir una parte de resumen, que es la información general del proyecto, que debe incluir datos de formaciones y capacidad de carga. La parte de bombeo y eso no va a incluir porque va a ser una cimentación superficial, pero digamos, van a ser una manera general de cómo ustedes me están presentando el proyecto. La ubicación y descripción de colindancias, de acuerdo a lo que yo les dé, ustedes van a investigar qué colindancias existen, si, bajo qué criterio existe cada una de ellas, y digamos en el sitio van a poner lo que es bueno, aquí ya viene lo que es la zonificación geotécnica, de acuerdo a las normas técnicas complementarias, ubicando el sitio en el mapa, si existe un hundimiento regional, si no se presenta, si a lo mejor es una zona de posibles cavernas, esto viene aquí en la parte de zonificación. Y características sísmicas, pues sería obtener prácticamente nada más el espectro del SACIT. ¿Sí? Y características de la estructura, pues sería básicamente una descripción general. ¿Qué tipo de cimentación, bueno, qué tipo de estructura tiene? Si es una estructura de acero, de concreto, cuántos niveles tiene, si tiene sótanos, no tiene sótanos. En fin, esto sería más general y esto es lo que requeriría para la primera entrega. Vean que son condiciones muy generales, nada detallado en cuanto al análisis. Ingeniero, es de una edificación que usted nos dé, ¿verdad? Sí, Ah, ok. sí, yo les paso el perfil estratigráfico, les paso los planos en corte y planta de la estructura y con base en eso ustedes proponen el sistema de cimentación. ¿Ok? Y, digamos, podrán llegar hasta este punto. Las características de la estructura es una descripción prácticamente general. El resumen, yo les recomiendo que lo trabajen al final, porque, pues, es prácticamente todo lo que se ha hecho. ¿Sí? Y después ya viene la parte de la justificación de la cimentación, por qué elegir ese tipo de cimentación. Digamos, es algo breve, no quiero que se vayan a algo tan específico. Después ya viene lo que es la revisión de cada capacidad de carga en condiciones estáticas, la revisión por volteo, la revisión de asentamientos y expansiones. En este caso solamente va a haber, bueno, los asentamientos y las pequeñas expansiones que lleguen a existir. Deben de incluir el diagrama de esfuerzos efectivos de la excavación. Y bueno, en los otros cursos les daba la parte de interacción, bueno, la interacción sobre la estructura y el diseño de muro de retención lo consideraba como adicional. En este caso, pues no va a aplicar. ¿Sí? Y ya nos iríamos a la parte de las conclusiones y recomendaciones. ¿Dudas? No me lo voy a No, está bien. adecuar. ¿Sí? No, que digo que está bien, perdón. Ok. Entonces, ¿sí les parece bien que sea para el próximo viernes? La primera entrega. El 6. Sí, profe, está bien. Ok, vean que no es tanto y para los integrantes que son del equipo, pues no es una carga tan complicada. ¿Ok? Y digamos, la entrega final, yo creo que la dejamos para la primera semana de finales. ¿Sí? Y una semana antes dejamos el examen de cimentaciones compensadas. ¿Ok? Sí, ingeniero, está bien. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. A ver, nada más para no quedarme con la duda en cuanto a los que quedan. Carreño, Osorio, Axel Abraham, ¿siguen el curso? Sí, buenas tardes.
Ok. Te voy a asignar, bueno, los que voy a mencionar son los que faltan de asignar equipos, ¿sí? Nada más para ver si sí están al pendiente. Gómez García, Alan Jesús. Ok. Hernández Aspeitia. Rodríguez Herrera. Oscar Jael, tampoco. Sánchez Hidalgo Francisco. Aquí estoy, ingeniero, pero tampoco tengo equipo. Ok, yo los asigno. Gracias. Y nada más. Ok. Entonces, vamos a continuar con lo que es del curso. Habíamos visto la clase pasada la parte de los empujes, cómo se involucraba cada uno de ellos. Vimos la parte de cómo involucraríamos, por ejemplo, un empuje pasivo y un empuje activo dentro de la masa de suelo, ¿sí? Vimos que, por ejemplo, la parte del empuje pasivo nos va a ayudar a disminuir ese momento de volteo, ejerciendo una fuerza lateral sobre el muro de retención que nos va a provocar esa disminución y una fuerza resistente ante el momento de volteo. Y vimos que, por ejemplo, se puede generar un empuje activo por parte de una cuña de suelo que se podría deslizar hacia dentro de la excavación o hacia dentro del edificio, que nos aportaría una parte al momento de volteo. ¿Ok? Entonces, tenemos ya la parte del empuje pasivo. Voy a agregar aquí una pequeña hoja de Excel para tener el diagrama de empujes pasivos y poder calcular el empuje que se va a generar sobre el muro de retención. Recuerden que primero solamente tenemos esfuerzos. Para transformar esa esfuerzo en fuerza, hay que sacar el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, voy a disminuirlo aquí. ¿No hay duda hasta aquí? Entonces, tenemos la profundidad de metros 0, 1.8, 1.8, 3.6, 3.6 y 3.75. El esfuerzo horizontal pasivo, toneladas sobre metro cuadrado. Tenemos 18.99, 27.42, 27.42, 30.42, 13 y 13.04. Los valores de X corresponden a los empujes y los valores de Y las profundidades. Entonces este sería nuestro diagrama de empujes. Conforman la profundidad que tenemos y nada más voy a darle un poquito más de formato al,
Voy a anotar los dos. El valor de X y el valor de Y, que es el que queremos. Este de aquí. Ok. Nada más es el gráfico para tenerlo en mejor calidad en lugar de estar viendo cómo lo calculamos. Bueno, aquí voy a cortar esto mejor. Lo voy a agregar en otra diapositiva. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el empuje pasivo entonces con base en lo que les dije? La manera más fácil es dividir nuestro diagrama de empujes en diferentes áreas. ¿Sí? Me dicen si se escucha mucho el lápiz, porque he probado, bueno, he visto que si no tengo los auriculares se escucha demasiado el efecto. ¿Se escucha el teclado o no? Sí, un poco. ¿Poco? Sí, por el momento todavía se escucha usted también. Entonces, lo más fácil al momento para calcular el área de la Ah, ya curva, no se escucha, profe. Perdón. ¿no escucho yo? No, no digo que ya se empezó a escuchar mal su voz. Ok. Aquí. Así, ¿qué tal me escuchan? Si lo divido, ¿se escucha el lápiz? Sí, Pero ¿qué tanto se escucha? ¿Sí me alcanzan a distinguir todavía, no? ajá, es que ahorita pues sí lo escuchamos bien, pero ya cuando está ya metido en el lápiz y todo, sí se empieza a perder. Ok. A ver, esperamos qué tal se escucha. Entonces vamos a dividir la figura en los diferentes triángulos y rectángulos. Podemos calcularlo como si fuera un trapecio. Digamos, lo más fácil es calcular como si fuera un trapecio. Considerar que el área 1 involucraría a toda esa sección. La parte del rectángulo, pedazo triangular. Vamos a seleccionar 6. De la parte hasta esta sección de aquí. Y el punto 3 sería este pequeño. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo como figura 1, la figura 2, la figura 3. Calculamos el área los cuadrados, que será igual a
18.99 más 27.42 entre 2 por 1.8. ¿Cuánto les da? A 41.77. Ok. ¿Se escucha bien o se escucha muy mal todavía? Se escucha bien. Ok. Entonces, el punto 2 será igual a 27.42 más 30.42 entre 2 por la altura, que sería de 1.8 a 3.6, sería igual a 1.8 metros. ¿Cuánto les da? 52.05. 42.05. 52. Ok. $52.05. Y el último, que es este pequeño trapecio, que sería igual de 13 más 13.04 entre 2, y esto por 0.15. $1.95. Entonces, esta sería el área, y vean que al final el área bajo la curva sería igual al empuje pasivo, ¿no? Entonces, el empuje pasivo corresponde igual a toneladas, pero aunque sea en metros cuadrados y tonelada metro cuadrado, si calculamos, más bien, la parte del empuje se calcula por metro lineal. Es decir, si tenemos un muro de 1 metro de ancho, este sería nuestro empuje que vamos a tener. Pero si tenemos un muro de 2 metros de ancho, sería el doble y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces sería igual a tonelada por metro. Entonces tendríamos 41.77, 52.05 y 1.92. Al final, la suma del empuje pasivo, ¿cuánto les da? $95.74. Ok, toneladas por metro. Ahora, ¿cómo podríamos representar ese empuje pasivo? Tenemos ya un sistema, digamos, de manera general, donde tenemos masa de la estructura, y tenemos ahora un diagrama de empujes pasivos. Donde aplicamos la fuerza del empuje pasivo o qué brazo de palanca va a tener al final para poder disminuir ese momento de volteo. ¿Cómo lo podríamos calcular? Pues ubicando el patrón de todas las figuras, ¿no? Lo podemos hacer con la sumatoria de momentos. Entonces, para esta parte voy a dividirlo en otro tipo de geometrías, principalmente para obtener el centroide y que sea más fácil, porque la parte del trapecio se puede complicar un poco para ubicar el centroide. Entonces, lo podríamos dividir en la figura 1', prima, 2', 3', 4' y en esto de aquí.
lo podemos pintar completo. Lo trazo en la línea. Prima, 4 prima. Y prima, y este sería el 6. Voy a dibujarlos aquí. Vamos a ver la letra. De acuerdo a nuestra división para ubicar el centroide. ¿Sí se alcanza a distinguir la división? Ok, ¿no hay problema? No, profesor, todo bien. Pues aquí sería el empuje. Empuje pasivo. Y aquí sería la ubicación del centroide. Entonces sería la figura. En este caso sería la figura 1', 2', 3', 4', 5', 6'. ¿Sí? Voy a ubicar lo que sería el área. En este caso en diámetros cuadrados. La figura 1 sería de 18.99 por 1.8. ¿Sí? Sería el rectángulo que tenemos aquí. 18.99 por 1.8. ¿Cuánto les da? 34.18. El siguiente, la figura 2, sería, aquí voy a hacerlo un poco más, sería 27.42 menos 18.99 por 1.8 entre 2. 27.42 menos 18.99 entre 2 por la altura que sería 1.8. $7.59. Ahora la figura 3 sería 27.42 por 1.8. $48.81. ¿Cuál de hecho punto qué? 81. 81. Ok, el punto 4 sería 30.42 menos 27.42 por 1.8. Entonces sería 30.42 menos 27.42 entre 2 por 1.8. Profe, en la 3 me equivoqué. Es 49.35. $8.1. Ok, y el punto 5 corresponde a este rectángulo que sería de 13 por 0.15.
Profesor, La en la, cuatro, en la 4 da ¿Da diferente? 2.7. ¿Cómo? 2.7. Ok. ¿En la 5 o en el 4? En la 4. Ok, 2.7 y en el 5. 1.95. Entonces ahora sería el punto 6, que sería 13.04 menos 13 entre 2 por 0.15. .203. Ok. Ahora vamos a poner lo que sería el brazo de palanca. Vamos a poner en metros y el brazo de palanca lo vamos a aplicar desde el punto de referencia. ¿Sí? Entonces tendremos que ubicar el centroide de cada una de las figuras, pero pues dividirlo en triángulos y rectángulos es mucho más fácil que trabajarlo como si fueran trapecios. ¿Sí? Entonces, el centroide del punto 1, ¿cómo lo ubicaríamos? Sería aquí, ¿no? Entonces sería la distancia, bueno, para más fácil, el centroide de un rectángulo o un cuadrado es h, se ubicaría a h medios. Triángulo, entonces serían 1.8 más 0.15, 3.95 más 1.8 entre 2. ¿Cuánto les da? ¿Lo anoto o así está bien? Lo anota, es que me confundí. Sí. De este punto hasta la profundidad de desplante sería 1.95. Entonces sería 1.95 más 1.8 entre 2. Pero el 0 no está en la parte de arriba. No, nosotros lo estamos ubicando aquí. Realmente Ah, ok. sería de acuerdo a donde lo ubiquemos. Nos podría dar negativo o positivo. Pero al final es el mismo de acuerdo al eje de referencia que tengamos. Ok. Entonces sería 1.95 más 1.8 entre 2. 2.85. El siguiente sería ubicarlo del triángulo, que sería 1.95 más 1.8 entre 3. Voy a anotarlo una vez lo demás. 2.55. Sería 1.95 más 1.8 entre 3. ¿2 punto qué? 55. Voy a tenerme que ir un poquito antes porque tenemos una junta. Entonces, a las 5 se va a habilitar el examen el semanal para que ustedes lo tengan. Nada más déjenme poner la alarma. Bueno, sí. Entonces, vamos a seguir con el punto 3, que sería 0.15. Y acá sería 0.15 más 1.8 entre 2. 0.15 más 1.8 entre 2. 1.05. El siguiente, el punto 4, sería 0.15 más 1.8 entre 3.
punto 75. 75. 7.5. Ajá, 75. Y el siguiente, el punto 5, sería 0.15 entre 2. Y el punto 6, que sería 0.15 entre 3. Punto 05. Entonces ahora vamos a calcular el momento. Metros cuadrados por metro. ¿Cuánto sería 3418 por 285? 97.41. El siguiente. 19.35. Ok. 51.82. 2.02. 0.15. 0.000. ¿Cuántos ceros? ¿Cuántos ceros? 3. ¿3 ceros 15? Sí, 3 ceros y 15. Ok. ¿Cuál sería la suma de los momentos? En el último sobra un 0. Ah, sí, son puse para. 170.75. Si sumamos todo esto, la suma de las áreas, ¿cuánto nos tendría que dar? El empuje pasivo. Exactamente el que ya calculamos. Entonces serían 95.64. ¿Ok? Y ahora ubicamos el brazo de palanca para el empuje pasivo, que será igual a la sumatoria de momentos entre la sumatoria de áreas. Profe, ¿cuál es la figura 6'? Ah, es este pequeño triángulo que, como es muy pequeño, no se alcanza a distinguir, ves que va de 13 a 1304. Ah, ok. Gracias. Entonces, el centroide sería la sumatoria de momentos entre la sumatoria de áreas, entonces sería 170.75 entre 95.64. Da 1.78. metros. ¿Ok? Entonces, vean que el empuje pasivo que se alcanza a generar por el brazo de palanca nos va a aportar una cierta resistencia hacia el momento de volteo general del sistema de la cimentación compensada. Ahora, para que se genere un empuje pasivo, se tienen unas ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque el empuje pasivo normalmente requiere una gran cantidad de deformación para que se genere completamente, ¿sí? Entonces, para simplificarlo o para tener un cierto seguridad de que el empuje pasivo que vaya a trabajar en nuestra cimentación compensada sea aproximadamente el que se va a presentar en el sitio, vamos a disminuir a a 2/3 el empuje pasivo total. No sé si me expliqué. ¿Sí se entiende por qué se reduce el empuje pasivo? ¿Podría volver a repetirlo? ¿Cómo? ¿Podría volver a repetirlo? Ok. Cuando tenemos un empuje pasivo, tenemos nuestro corte y el empuje pasivo se genera cuando
cuando empujamos nosotros al suelo, ¿sí? Le vamos a provocar una cierta deformación al suelo, ¿sí? Sin embargo, este empuje pasivo es mucho mayor, o la deformación que se llega a generar para que se desarrolle completamente el empuje pasivo tiene que ser muy grande. Entonces, lo que normalmente se hace es aplicarle una cierta reducción al empuje pasivo y de decir que en lugar de los 95.64, que es cuando el suelo prácticamente llega a la falla, sería trabajarlo con un factor de reducción de 2/3. ¿Dudas? No, profe. Ok, entonces nuestro empuje pasivo le va a poner el total, que sería el que vamos a aplicar, será igual al empuje pasivo que nosotros tenemos calculado por, recuerden que depende de acuerdo al ancho, digamos ahorita vamos a dejarlo solamente por metro, por el ancho y por el factor de reducción de 2/3. Vamos a trabajar con un ancho de 1 metro por lo pronto. Ahorita después vamos a meter el ancho completamente de las dos direcciones, porque eso va a depender del momento de volteo. Y entonces sería 95.64 por 2/3. ¿Cuánto les da? 63.76. ¿Cuánto, perdón? 63.76. Ok. Toneladas por metro. ¿No hay dudas hasta aquí? Entonces, de tarea les voy a dejar cómo calcular en la parte del empuje activo. El empuje activo realmente se va a generar como si fuera una cuña de la masa de suelo en la propia excavación. El empuje activo también se genera por una pérdida de confinamiento en la masa de suelo o en el corte, ¿sí? Entonces, realmente se está generando una cuña desde este punto de 45 más pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, pi va a depender completamente del ángulo de fricción interna, que tenemos uno de 0 grados, y para los suelos que están de 0 hasta 3.6 metros, coincide el ángulo de fricción interna a 27 grados. ¿Sí? Entonces, quiero que me calculen cuál es el peso de la cuña. Recuerden que tenemos un peso volumétrico 1, un peso volumétrico 2 y un peso volumétrico. ¿Sí? ¿Dudas? Digamos, nada más calculan el área que se genera en esta cuña, en esta cuña, en esta cuña, y con eso podemos obtener un amplio o el peso de la cuña por metro. Todavía no multiplicamos por el ancho. ¿Ok? Ok. Y bueno, una vez que tengan todo esto, hay que calcular hay que medirle la sobrecarga. En este caso sería el caso más desfavorable, que es una sobrecarga igual a 4 toneladas por metro cuadrado, la que tenemos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces me parece que ya se habilitó el examen y nos vemos el miércoles. Ya les subo la información el miércoles la revisamos y con base en eso ya van a empezar a trabajar en lo de su proyecto para hacer la primera entrega el día próximo, bueno, el próximo viernes 6 de agosto. ¿Ok? Sí, Sí, profe.
Ok. Entonces, me dicen si ya